todos, yo soy la licenciada Damaris García, les doy la bienvenida a este su espacio que es Planeta Nutrición y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas que son de interés para poder comprender la nutrición y sus mecanismos de acción, así como para poder entender el funcionamiento del cuerpo en general. Vamos a iniciar con anatomía neuronal. Como sabemos, nuestro organismo funciona mediante un complejo sistema de comunicación, pero ¿cómo se inicia esta comunicación? Pues bien, el cerebro está constituido por diversas zonas, cada una de ellas tiene funciones específicas. La neurona es la unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso. Cada neurona está constituida por un cuerpo celular o soma, que es la parte más ancha y contiene un núcleo rodeado de citoplasma. También tiene unas prolongaciones o fibras conocidas como dendritas, que son ramificaciones cortas y numerosas que conducen el impulso hacia el cuerpo celular. Y finalmente el axón, que es una ramificación larga que transmite dicho impulso desde el cuerpo celular hasta la neurona próxima. La superficie del axón está cubierta por células de Schwann, que constituyen la capa de mielina, y entre cada una de ellas se encuentran los nodos de Rambier. Los causantes de que los impulsos viajen a través del axón eficazmente son las células de Schwann. En nutrición se debe poner especial atención al aporte de omegas 3 y 6 para evitar su desmielinización. Ahora hablemos de potencial de acción. El cuerpo celular suma las diversas señales eléctricas que recibe de las dendritas. Así las sumas de estas señales tienen la fuerza suficiente para generar un potencial de acción. Cuando un impulso eléctrico pasa de una neurona a otra por medio del axón se denomina sinapsis. Las neuronas inactivas o no estimuladas mantienen una diferencia de voltaje eléctrico o potencial constante a través de una membrana plasmática. También es llamado potencial en reposo, casi siempre es negativo, va desde menos 40 a menos 90 milivoltios. Si la neurona recibe un estímulo de potencial dentro de ella, se puede hacer más negativo o positivo el medio. Si la magnitud del potencial se reduce hasta alcanzar un nivel llamado umbral, se generará un potencial de acción. Durante este, la carga de la neurona se eleva hasta cerca de 50 milivoltios. Dentro de la célula, los potenciales de acción duran unos cuantos milisegundos y posteriormente se restablecen los niveles negativos para dar paso nuevamente al potencial de reposo de la célula nerviosa. El potencial de reposo se basa en un equilibrio de gradientes químicos y eléctricos, en el cual se mantiene un transporte activo y una membrana selectiva. Los iones de citoplasma consisten en iones positivos con carga positiva y las moléculas orgánicas grandes como el ATP y proteínas con cargas negativas, por lo cual no pueden salir de la célula. Afuera de la célula, el líquido extracelular contiene iones de sodio con carga positiva y iones de cloruro con carga negativa. Esta diferencia de concentración se mantiene por el mecanismo de acción llamado bomba sodio-potasio, lo cual hace que el potasio regrese al interior de la célula y el sodio salga. En una neurona no estimulada, solo el potasio puede cruzar la membrana plasmática mediante canales de potasio. Conforme el interior de la célula adquiere más carga negativa, los iones de potasio son atraídos al interior. Tan pronto como se abren los canales de sodio, se cierran los canales de potasio, permitiendo que salga el potasio de la célula y se restablezca el potencial de reposo que es negativo. Un potencial de acción se inicia cuando llega una carga positiva que viaja a lo largo del axón hacia la terminal sináptica. La carga positiva introducida en el axón por el sodio hace que se abran más canales de sodio en el axón hasta que se restablece el potencial en reposo mediante el flujo de potasio hacia el exterior. Si la neurona no alcanza el umbral, no habrá potencial de acción. En el transporte axonal se transportan sustancias y estructuras dentro del axón. Este transporte es esencial para todas las funciones neuronales y cumple un papel decisivo en las funciones de las terminaciones axónicas. El transporte ocurre en dos direcciones: anterogado, que va del núcleo al axón, y retrógrado, que va desde el axón al núcleo. En el anterogado se distingue en un transporte rápido y un transporte lento. La quinesina es la proteína que interviene. El rápido va de 400 milímetros al día y el lento va de 0.5 a 3 milímetros por día. En el retrógrado, la dineína es la proteína activa y llega hasta 200 milímetros por día. El ser humano ejecuta sus movimientos a través de la activación de los músculos, formados por células especializadas para contraerse y desarrollar tensión, llamadas miocitos o fibras musculares. El tejido muscular se divide en tres tipos: esquelético, liso y cardíaco. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. Los límites entre las sarcómeras son los discos Z, que poseen dos bandas, la banda I y la banda A. En la I están los filamentos delgados y parte de los filamentos conectores. En la A se interdigitan parcialmente los filamentos gruesos y delgados, así como la otra parte de los filamentos conectores. Los filamentos conectores se extienden desde el centro de la sarcómera hasta los discos Z, adosados a los filamentos de miosina en la banda A. En la parte central de la banda A se localiza la banda H, en la cual hay ausencia de actina. En la mitad de esta se localiza la línea M,
que marca el centro de la sarcómera. Las miofibrillas contienen cerca del 60% de las proteínas de las fibras musculares. La actina y la miosina representan el 65% de los miofilamentos, y aunque se identifican otras proteínas, estas son las principales. Los filamentos gruesos están constituidos principalmente por miosina, y en la mitad de un filamento grueso se localizan 7 bandas de proteína C. Los filamentos delgados contienen proteína actina y tropomiosina. En el extremo de cada tropomiosina hay una molécula de troponina formada por 3 subunidades. La troponina T, que une la troponina con la tropomiosina, la troponina I, que participa en la inhibición de la interacción entre la actina y la miosina, y la troponina C, que al fijar el calcio durante la activación contráctil provoca un cambio que libera los puntos para la formación de la unión de actina-miosina. En el filamento conector se encuentra la titina, que es una proteína elástica, lo que contribuye a la elasticidad de las fibras musculares cuando se estiran o contraen. Cuando se produce un potencial de acción por las motoneuronas, se libera acetilcolina, lo que desencadena cambios en la permeabilidad de la membrana muscular y se alcanza el umbral de disparo para provocar contracción muscular. Las actividades motoras del músculo se ejecutan a partir del tono muscular. La contracción muscular se manifiesta de manera estática o dinámica. Es estática cuando el músculo no cambia de longitud debido a que la carga es superior a la capacidad de desarrollo de tensión del músculo. En este tipo de contracción se conoce como isométrica. Es dinámica cuando el músculo cambia de longitud mientras los mecanismos moleculares de contracción están activos y pueden ser A concéntrica, cuando el músculo se acorta, y B excéntrica, cuando los músculos se alargan. En ambos casos se conoce como isotónica. El deslizamiento de los filamentos de actina y miosina es el mecanismo básico de contracción muscular. La regulación de su contracción está principalmente asociada a la miosina y no a la actina, fenómeno concurrente con la carencia de troponina. Una amplia variedad de estímulos extracelulares activa la contracción a través de receptores acoplados a la proteína G, provocando la liberación de inositol trifosfato, diacilglicerol, que junto con calcio activan la proteína sinasa C y la sinasa RHO, los cuales fosforilan otras proteínas como la sinasa de cadena ligera de miosina y la proteína sinasa 2, dependiente de la calmodulina. Así, varios canales iónicos de calcio y algunos transportadores. Al aumentar el calcio, este se une a la calmodulina formando un complejo de calcio-calmodulina, el cual cambia la ubicación de la tropomiosina en los filamentos delgados y estimula la actividad de la actomiosina ATPasa. Al disminuir el calcio, el complejo calcio-calmodulina se disocia y se inhibe la actividad de esta ATPasa. La relajación ocurre como resultado de la desaparición del estímulo contráctil o por acción de sustancias que inhiben el mecanismo contráctil. La glucólisis es la ruta metabólica que ocurre en el citoplasma de una célula. Está formada por 10 reacciones enzimáticas, de las cuales 3 son irreversibles y 7 reversibles. En ella se degrada una molécula de glucosa de 6 carbonos hasta 2 moléculas de piruvato. Además se produce energía en forma de ATP y NADH. Su función principal es la degradación de glucosa y otros monosacáridos para la obtención de energía. En este proceso se diferencian 2 fases. La primera es la preparatoria. En ella ocurren 4 reacciones. 2 son de fosforilación y consumen 2 ATP por molécula de glucosa. Posteriormente se da la ruptura de la hexosa, que producen 2 triosas, que acaban en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y posteriormente se presenta la fase de beneficios, donde ocurre la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato hasta piruvato y la formación acoplada de ATP en 2 de las reacciones. En total se forman 4 moléculas de ATP y 2 NADH. Se produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Se le puede considerar el pre para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que forma parte de la respiración aerobia y se desarrolla entre los procesos de glucólisis y cadena respiratoria. Su fin es la obtención de NADH, una molécula con poder reductor que se utiliza para la producción de ATP mediante la cadena respiratoria. El piruvato producido en la glucólisis pasa del citoplasma en las mitocondrias, donde el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetilcoenzima A. Esto ocurre mediante la eliminación de una molécula de CO2, es decir, una descarboxilación, y la unión del resto acílico obtenido a la coenzima A por oxidación. En general, el ciclo consiste en la formación de citrato, una molécula de 6 átomos de carbono, mediante la reacción de acetilcoenzima A con oxalacetato. Posteriormente, el citrato sufre algunas transformaciones químicas hasta llegar a formar otra vez oxalacetato.
La reducción del número de átomos de carbono a lo largo del ciclo ocurre porque el compuesto pierde dos grupos carboxilos como CO2, respectivamente en el paso 4 y 5. Todos los pasos son catalizados por enzimas. Estas son las siguientes: citrato sintetasa, aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetaglutarato, sucinilcoenzima A sintetasa, sucinato deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. En total, en el ciclo de Krebs entra una molécula de acetilcoenzima A y 3 moléculas de H2O. Después, en su transcurso resulta una molécula de coenzima A, 3 NADH a partir de NAD, una molécula de GTP a partir de GDP y una molécula de coenzima Q reducida. Los NADH y el ubiquinol tienen un papel importante en la cadena respiratoria para la producción de ATP, que es el producto final de la respiración celular. Hasta ahora la célula ha ganado solo 4 ATP, 2 en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. Sin embargo, ha capturado electrones energéticos en 10 NADH y 12 FADH. Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema de transporte de electrones localizado en la membrana interna de la mitocondria. La cadena respiratoria está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la cara interna de las crestas mitocondriales y que son capaces de transferir electrones procedentes de la oxidación del sustrato hasta el oxígeno molecular, que se reducirá formándose agua. Como resultado de esta transferencia de electrones, los transportadores se oxidan y reducen alternativamente, liberándose una energía que en algunos casos es suficiente para fosforilar el ADP y formar una molécula de ATP. Se trata de la fosforilación oxidativa, que permite ir almacenando en enlaces ricos en energía la energía contenida en las moléculas NADH, FADH y NADP, que se liberan en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, y que más tarde serán utilizadas fácilmente. Toda cadena respiratoria que comienza por el NAD conduce a la formación de 3 ATP, mientras que si comienza por el FAD, produce solo 2 ATP. El rendimiento energético del NADP es similar al del NAD, así como el GTP lo es al ATP. Finalmente, es necesario conocer todo lo anterior para poder comprender que en estas rutas metabólicas se genera el ATP o la energía que requiere desde la miosina, lactina, nuestros músculos y en general todo nuestro organismo para poderse poner en movimiento. La importancia del ATP radica en que es uno de los 4 monómeros utilizados en la síntesis de ARN celular. Por lo tanto, es indispensable para movernos, controlar el porcentaje de grasa corporal, tener rendimiento físico adecuado para poder generar respuestas a los potenciales de acción, pensar, entre muchas otras actividades. Ahora bien, la importancia de la nutrición en la generación de ATP es que se requieren de micronutrimentos específicos que resultan indispensables, como lo son magnesio, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido ascórbico, entre algunos otros, los cuales son perfectamente calculados por un especialista de la nutrición para ser integrados a la alimentación diaria. Cualquier duda o comentario pueden ponerse en contacto conmigo. Nos vemos hasta la próxima en esto que es Planeta Nutrición, tu figura en nuestras manos. Adiós.